Muy buenas tardes, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo de esta su servidora. Deseo que la paz de Dios y la bendición del Dios Todopoderoso los esté acompañando en este día. Vamos a orar, a colocar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, por este día tan maravilloso que tú nos regalaste y por la tarde en la que estamos. Te pedimos, Espíritu Santo, de que estés tú en medio de esta enseñanza, Señor, que tú nos hables a través de ella, que seamos confrontados, Señor, y que deseemos de todo corazón, a partir de esta enseñanza, obrar, actuar, cambiar. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Hemos venido tratando este tema. Lo hablé el jueves en el matutino y volví y quiero hoy volverlo a retomar. El pastor en esta semana también hablaba de él en el ayuno del sábado. Y este tema es acerca de la procrastinación. Y el título para hoy es Deja de procrastinar. Es un poquito complicado para mencionar. Me ha dado un poquito de lidia, pero deja de procrastinar. Hay un conocido refrán que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y también hay otro que dice: por la calle del mañana se llega a la plaza de nunca. No sé ustedes, hermanos queridos, pero yo he notado en mí un patrón de vida bien peligroso para mi vida espiritual y de hecho para todas las áreas de mi vida. Dios me hizo un llamado de atención. Escuché que Él me dijo en medio de un matutino: procrastinar. Y esto trajo bastante inquietud, esta palabra. No la conocía, no sabía qué era. Y mientras estaba en el matutino la semana pasada, Dios me repitió esta palabra. Llegué acá a mi casa, empecé a investigarla. Y a medida que he conocido el significado de esta palabra y ir a la escritura, me he sentido confrontada. Procrastinar. Les voy a decir qué es, cuál es el término de esta palabra, de procrastinar. Es la acción o hábito de posponer actividades o situaciones que deben atenderse con prioridad. ¿Escucharon muy bien? Es la acción o hábito de posponer actividades o situaciones que deben atenderse con prioridad, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes, pero agradables al individuo. Este hábito muy humano hoy en día se ha ido desarrollando tanto en mi vida cotidiana como en lo espiritual. ¿Cómo así?, preguntarán ustedes. Este hábito se ha venido desarrollando mucho en nosotros de una manera muchas veces incontrolable e indetectable. ¿Cuántas veces te has propuesto leer la Biblia, coger el hábito de leer la Biblia, pero te sientas en el mueble a ver televisión? Y mire que es que estamos sustituyendo algo que es muy relevante por algo que no tiene relevancia. Dejar de leer la palabra, dejar de conocer más de Dios, de estar cerca de Dios, por estar pegados del televisor. Entonces les leía que procrastinar es la acción o hábito de posponer actividades o situaciones que deben atenderse con prioridad. En el ámbito cotidiano me he dado cuenta que postergo tareas que debería hacerlas ya. Por ejemplo, las tareas del hogar.
Primero, muchas veces me doy una vuelta por el ciberespacio, o sea, por el internet, por el chat. Veo las redes sociales, a veces respondo los mensajes antes de ponerme a hacer mis responsabilidades diarias. Muchas veces ni me rinde el día. ¿Cuántas amas de casa nos ocurre lo mismo? Que a veces por estar pegadas del televisor o por estar pegadas del celular no nos rinde para hacer los quehaceres. Se nos va todo el día en lograr alcanzar las metas que quizá nos planteamos en la mañana. Muchas veces digo, para mañana arreglo los closets, pero nos pegamos del televisor, del teléfono, de conversar con otras personas, que dejamos los quehaceres a un lado y se nos va pasando y se nos va pasando. Y todos los días podemos decir, hacer o decir esto, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Y no lo hago mañana, y no lo hago pasado mañana, y no lo hago. Y son tareas que las debí haber hecho, pero las estoy postergando para el después. Iniciamos una tarea o un proyecto y lo dejamos empezado. Qué terrible costumbre. Decidimos hacer ejercicio y preferimos ver televisión, dormir, hablar por el ser, ver cosas que en realidad ni siquiera nos edifican. Pero la más peligrosa en la vida es en la vida espiritual. En la vida espiritual que estemos manejando, iglesia, varón, tú mujer que me estás escuchando, que en la vida espiritual estemos manejando esto de la procrastinación, este hábito de posponer las cosas para el mañana, es donde es verdaderamente peligroso. Siendo consciente que existe un Dios, el cual se revela constantemente en mi vida, el cual me habla a través de su palabra viva, que me pide que le dé adoración, que me insta a la oración y que me ha dado el don de ser parte del cuerpo de Cristo. Muchas veces irresponsablemente permito que el ocio me robe el tiempo de leer la palabra de Dios, o de levantarme por las mañanas a orar, o de ir a un culto por quedarme haciendo otras cosas que no hice. Por irresponsable de haber procrastinado en mis tareas cotidianas. Esto hago referencia y se los cuento como testimonio, porque todas estas cosas me han pasado en mi vida y en mi vida espiritual. Muchas veces Dios me ha colocado y me ha inquietado que vaya a visitar a alguien, que le predique la palabra, que ore, pero me veo envuelta en otras actividades de lo cotidiano, de mi mundo cotidiano, de mi día, que digo, no, mañana lo hago, o pasado mañana voy y hablo con tal persona, o le predico a tal y tal persona. Muchas veces me he propuesto leer la Biblia y le he quedado mal a Dios. Muchas veces me he propuesto leerme un libro que me aporte cosas para mi vida espiritual y he quedado mal. Digo mañana lo leo, luego mañana vuelvo y digo pasado mañana lo leo. Y todos los días voy postergando y postergando cosas que las debo hacer desde hoy, que las debería empezar a hacer desde hoy. Muchas veces iniciamos o decimos a partir de hoy quiero comprometerme a orar por el mismo tema. Ya mañana estoy cansado, tengo que acostarme a dormir, me siento indispuesto y postergamos la oración. Postergamos ese tiempo de intimidad con Dios. Pero el Señor Jesucristo en su infinito amor por mí me ha revelado a través de su Santo Espíritu que estoy fallando en estas áreas. Y por eso quise compartirles este testimonio y también mostrarle a través de la palabra cómo corregir la procrastinación.
Y el primer punto para corregir esto es dejar de dar excusas. En Proverbios 22:13 dice así: el perezoso afirma, hay un león allí afuera, si salgo me puede matar. ¿Escucharon muy bien el proverbio, lo que escribe el proverbista en el 22:13? Dice, el perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. Los pretextos nunca faltan, iglesia, varón, siempre tenemos un pretexto para todo. Desde niños aprendemos a inventarlos. Llegué tarde debido a qué y puntos suspensivos. Siempre tenemos una excusa y un pretexto para todo. Las excusas son una forma sutil de evadir responsabilidades o no querer afrontar realidades, lo que hacen que te quedes estancado y hagas de ellos un estilo de vida. ¿A cuántos las excusas no se les ha convertido en ese estilo de vida? Siempre hay una excusa para todo. Me pareció sorprendente este proverbio. El perezoso afirma, hay un león allí afuera. ¿Cuántas veces nos sacamos la excusa? Y esta excusa sirve para postergar las cosas para después. No, hoy no voy a salir a dar semilla, hoy no voy a salir a predicar, hoy no voy a ir a la iglesia al culto y no voy a servir porque está lloviendo. ¿Quién no tiene esa excusa siempre por delante? Está lloviendo. ¿Quién no sale del trabajo y dice, ay no, hoy estoy tan cansado que no voy a ir a la iglesia? ¿Quién no ha sacado esta excusa, que es que no es necesario estar metido en una iglesia para cambiar? Yo un día la saqué, muchas veces la dije, empezando a acercarme a Dios. Muchas veces lo decía que no era necesario ir a una iglesia o estar metida en una iglesia para cambiar. Esa era mi excusa para no tener un compromiso con Dios. Así que el número 1 es recuerde, dejar las excusas. Número 2, empezar hoy. Empieza hoy. En Proverbios 27:1 dice, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. ¿Cómo dice el proverbio? No te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Ninguno de nosotros tenemos garantizado el mañana. Las responsabilidades que tenemos que hacer hoy son para ya, no para mañana ni para otro día. Les decía el jueves en el culto del matutino a las 5 de la mañana. A propósito, están todos cordialmente invitados. Yo les decía, muchas veces nosotros decimos, mañana voy, mañana hago, creyendo que el día está en nuestras manos. ¿Y qué si Dios nos dice que vayamos y prediquemos un día? O que vayamos y oremos por alguien y esa persona fallece y no tenemos esa oportunidad para hablarles porque postergamos esa visita? ¿Qué hay si Dios te está usando en el día de hoy? Te dice llévale un mercado, cierta cantidad de sustento a tal familia, y nosotros por la pereza de salir o postergando el bendecir a alguien decimos, no, otro día, y Dios mandándote a ti a que lo hicieras tú. Así que es hoy. Hay un versículo que dice, es el día agradable del Señor es hoy. Entonces, otra manera de ir dejando este hábito de procrastinar, este hábito que quiere decir posponer, es empezar desde hoy. No te jactes del mañana. Nosotros no sabemos qué nos esperará el día de mañana.
¿Por qué esperas para hablar con un hermano al que has agraviado mañana y no lo haces desde hoy? ¿Qué tal si tu hermano mañana fallece? ¿Por qué estás postergando esa llamada a tu madre, a tu padre, a ese familiar que llevas tiempo que no hablas con él, que quizás llevas años o meses sin verlo? Estás postergando ese encuentro, pensando de que quizás 1 mes, 2 meses, en 3 meses lo puedas ir a ver. ¿Y qué tal si no hay un mañana para ti o para ese familiar tuyo? El tercero es establecer una agenda ya prevista. Establecer una agenda. O sea que con tiempo, con anterioridad. ¿Qué tal si escribes lo que tienes que empezar a hacer y empezarlo a ejecutar? Las personas sabias piensan antes de actuar. Está en Proverbios 13:16. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. La planificación es una actividad estratégica muy poderosa para tener éxito en sus metas. Las personas que tienen el hábito de planificar sus tareas o actividades son más productivas que las personas que no lo hacen. Este hábito te permitirá lograr un mayor grado de tranquilidad. ¿Cuántos no se sienten tranquilos cuando hacen una tarea que se les encomendó o que ustedes mismos se propusieron hacer? Y cuando cumplen con esta tarea, pueden dormir descansados y tranquilos porque cumplieron con esa meta, porque no lo dejaron para después, sino que aquello que se propusieron hacerlo, lo llevaron a cabo. Esto trae tranquilidad. ¿Qué tal si empiezas a ejecutar, a establecer agendas, una agenda y proponerte terminar a cabo todo aquello que te propusiste hacer? Número 4, enfrentar tus miedos. Es otra manera. A veces el temor nos lleva a estar procrastinando. El temor. En 2 de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Acepta la realidad. Si existe un sentimiento de miedo o temor que te lleva a procrastinar en tu vida, y les voy a colocar un ejemplo. ¿Cuántas veces no te ha visitado el temor de pedirle perdón a alguien? Entonces dices, no lo voy a hacer porque entonces qué miedo, cómo me responde, cómo va a actuar. Quizás tienes una conversación con alguien pendiente y no lo has hecho porque te da temor. Quizás pedir un empleo, hablar con alguien y te da temor el rechazo. Quizás debes tener una conversación con tu esposo y te ha dado temor hablar con él. Y esto hace que pospongamos cosas que las debemos hacer hoy. Hoy, no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando tengas temor, recuerda que eres un hijo del Dios viviente, que perteneces a Jesucristo y que has sido libertado del pecado. Confiésale en oración al Señor ese temor que te vence y no te permite hacer tus responsabilidades. Confiésale al Señor estos temores en el secreto. Y yo sé que nuestro Dios te va a ayudar, porque estos temores han evitado que tengas paz. Y estos mismos temores te han llevado a posponer cosas que debiste haber hecho desde ya. Número 5 y por último, enfócate en lo que ganas, no en el dolor. En Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Hay muy pocas cosas en la vida que son fáciles. Debes obligarte cuando atraviesas la frustración y ver la ganancia más allá del dolor.
Concéntrate en lo bien que te vas a sentir una vez que termines esa tarea. ¿Entendiste muy bien? Enfócate en lo que ganas y no en el dolor. ¿Qué cosas has pospuesto hasta ahora? Que no te has enfocado en estas cosas que ganarías, sino que piensas que perderías. Y quiero hablarles de Mardoqueo y de Esther. Y el jueves también en el culto del matutino hablé acerca de Esther y de Mardoqueo. Y el pastor el sábado en el ayuno también volvió y lo tocó. No sé por qué Dios, no conozco, tanto porque Dios nos está colocando esto en el corazón de que lo prediquemos, pero es con un propósito y con un fin, porque siempre en nosotros, siempre está el hábito, o por lo menos lo había en mí, el hábito de estar posponiendo todo para mañana, cuando el día agradable es hoy. En Esther 4:14 dice: porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Estas palabras se las manda a decir Mardoqueo a su prima Esther. El pueblo de Israel estaba en aprietos. Iban a ser muertos por causa de un edicto todo el pueblo de Israel, de un rey. Esther fue llevada al palacio prácticamente como cautiva, ella y muchas doncellas. Ella halla gracia ante los ojos del rey y se convierte en la esposa del rey. Pero resulta que ella no podía entrar delante del rey si no era con permiso del mismo. Cuando a los oídos de ella llega, porque Mardoqueo, su primo, le manda a decir de que ellos iban a ser muertos, todos los judíos. Entonces él le manda a decir a ella. Y ella le dice que es que si ella entra donde el rey a hablar con él, puede darle muerte, porque la reina solo puede entrar a hablar con el rey si el rey se lo autoriza. Y ahí en el 14 es donde Mardoqueo le manda a decir esa palabra tan tremenda. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos. Y esta afirmación es tremenda, o esta palabra es tremenda. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. En pocas palabras, Mardoqueo le está diciendo a Esther: no posponga, no postergue lo que debe hacer hoy. Entre a hablar con el rey, hágalo hoy. Y si usted no lo hace, Dios va a mandar a otro. Si usted no predica, varón o mujer que me está escuchando, Dios va a mandar a otro. Si usted no le lleva la bendición a alguien, a alguna otra persona, Dios va a mandar a otro. Pero si tú no predicas, mira que se puede perder tu casa. Mira que si tú no le hablas la verdad a tus hijos, pueden estar ellos partir a una eternidad porque tú te quedaste callado. Dice: pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y le hace esta segunda pregunta: y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. En pocas palabras le dijo: y tú no sabes si solamente Dios te permitió que fueras reina para liberar al pueblo de Israel en este tiempo de muerte de mano del rey. ¿Quién sabe si para este tiempo Dios te está colocando esa persona para que tú le vayas y le hables del Señor y conozca al Señor y se salven? Eso no lo sabes tú.
mis queridos hermanos. Continúa diciendo en el 15, y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, cual no es conforme a la ley. Si perezco, que perezca. En ese momento a Esther se le quitó todo temor de ir a hablar con el rey por su pueblo. No lo postergó, mandó a todo el mundo a ayunar, e inclusive ella también. No postergues más buscar de Dios y hacer la voluntad de Dios. Muchos jóvenes dicen: cuando esté más viejo voy a buscar de Dios. ¿Qué sabes tú que vas a llegar a la vejez? ¿Qué sabes tú, joven, que vas a llegar a los 20 o 30 años o a los 16? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú si tendrás la oportunidad de conocer a Dios? Bendito Dios, mis hermanos. No será fácil. El Señor Jesucristo nunca dijo que lo sería. Habrá sacrificio y compromiso, pero habrá una tremenda recompensa cuando hacemos las cosas que Él nos llama a hacer. Y quiero terminar dándoles este consejo que está en Eclesiastés 9:10. Dice así: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Haz lo que tengas que hacer, hazlo hoy. El Señor Jesús no postergó su muerte, se entregó en la cruz, sabiendo de lo que iba a padecer y sufrir, y aún así lo hizo. Nos dejó a nosotros ese mandamiento, que fuéramos y predicáramos, y que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que habláremos todas estas cosas que quedaron plasmadas en este libro llamado la Escritura. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Deseo que la paz de Dios y la bendición de Dios repose sobre tu vida. Bendiciones.